El sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el lago tranquilo. Era el tipo de tarde que prometía reflexiones pacíficas y momentos serenos. El suave susurro de las hojas y el murmullo del agua contra la orilla creaban el telón de fondo perfecto para lo que se suponía que sería una sencilla y alegre excursión. La protagonista, Emma, llevaba semanas esperando ese día, la oportunidad de pasar tiempo de calidad con su novio Mark y su hermana Lily, que esperaba su primer hijo. Emma y Mark habían preparado un acogido lugar para hacer un picnic bajo un gran roble. Lily, que ya estaba bastante embarazada, estaba sentada cómodamente en una silla con un libro. Su expresión era una mezcla de relajación y expectación. Mark se había metido al agua, nadando tranquilamente y chapoteando juguetonamente. El ambiente era ligero, lleno de risas y conversaciones amenas. Por un breve instante, todo parecía perfecto. La serenidad se vio abruptamente interrumpida por nubes oscuras que se acercaban del horizonte. Un repentino frío en el aire presagiaba una tormenta inminente. Emma, sintiendo una punzada de ilusión, miró a Mark. «Quizá deberíamos recoger», sugirió, intentando disimular su preocupación. Mark negó la cabeza, con el rostro decidido. «Estaremos bien, solo un chapuzón rápido». «Saldremos», aceptó Emma reluctantemente, observando cómo Mark se zambullía en el agua con una brazada suave y segura. El cielo se oscureció rápidamente, y en cuestión de minutos el tranquilo lago se transformó en una masa turbulenta de olas. La lluvia comenzó a caer con fuerza, reduciendo la visibilidad a casi nada. El corazón de Emma se aceleró mientras intentaba recoger sus cosas rápidamente, pero la furia de la tormenta se intensificó. Un repentino trueno sobresaltó a Emma. Se giró y vio a Lily luchando por mantenerse en pie, su rostro cubierto por una máscara de pánico. «Mark, tenemos que salir del agua». La voz de Lily era apenas audible por encima del aullido del viento. La mirada de Emma se dirigió rápidamente a Mark, quien había estado nadando más lejos, ahora estaba atrapado en las violentas corrientes, luchando por mantenerse a flote. Sus fuertes brazadas se volvían cada vez más erráticas. El corazón de Emma se encogió al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sin pensarlo dos veces, Emma corrió hacia el agua, luchando contra la lluvia y el viento. Al llegar a la orilla, vio la cabeza de Mark asomando y descendiendo. Sus fuerzas flaqueaban. Intentaba desesperadamente llegar a la orilla, pero la tormenta era demasiado feroz. «Antes de continuar con la historia, quiero pedirte un favor. Ha sido mi sueño de la infancia llegar a los 1000 suscriptores y significaría el mundo para mí si pudieras ayudarme a hacerlo realidad suscribiéndote al canal. Muchas gracias, y ahora volvamos al video». Emma dudó por un momento. Su mente acelerada, Lily, agarrándose el vientre invisiblemente angustiada, intentaba llegar a un lugar seguro. Emma miró hacia atrás, a ella y luego a Mark. La elección era insoportable y el tiempo se escapaba. La voz de Mark, apenas un susurro sobre el rugido de la tormenta, llegó a Emma. «Emma, por favor». La desesperación se apoderó de Emma. Se lanzó al agua, pero en el momento en que lo hizo, una poderosa ola la desequilibró. El agua fría e implacable la arrastró hacia abajo. Emma luchó por mantenerse a flote, pero la fuerza de la tormenta era abrumadora. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro desesperado y aterrorizado de Mark desapareciendo en las turbias profundidades. Emma despertó en la orilla, empapada y temblando. Su visión estaba borrosa y su cabeza palpitaba con un dolor implacable. Mark y Lily no estaban por ninguna parte. El corazón de Emma se aceleró mientras se ponía a duras penas en pie. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. A pocos metros de distancia llegaba personal de emergencias. Sus voces eran una mezcla de urgencia y preocupación. Emma tambaleó hacia ellos con la mente confusa y desorientada. Vio a Mark y a Lily siendo subidos a una camilla. El rostro de Mark era pálido y tenso, mientras que Lily parecía exhausta pero viva. Emma contuvo la respiración al ver la angustia en los ojos de Mark. Gritaba algo, pero sus palabras se perdieron en el caos. Las fuerzas de Emma fraqueaban y se desplomó sobre la hierba mojada, la mente llena de confusión y miedo. En las horas siguientes, Emma descubrió la devastadora verdad.
Mark había logrado salvar a Lily, pero no había podido encontrar a Emma en la tormenta. La habían dejado sola luchando en el agua. La culpa y la angustia de Mark eran palpables, pero la tormenta había cobrado un alto precio. Emma había sobrevivido, pero la tormenta había dejado una cicatriz mucho más profunda que cualquier herida física. El café estaba en silencio. El murmullo habitual de conversaciones había sido reemplazado por una atmósfera más sombría. Los dedos de Emma rozaron el borde de su taza de café. Sus pensamientos eran un entremaraño de reproches pasados y futuros inciertos. Mark se sentó frente a Emma, los ojos llenos de una intensidad que hablaba de emociones no resueltas. «He estado pensando en lo que pasó», comenzó, la voz teñida de cansancio. «He aprendido que nuestra relación era más complicada de lo que jamás reconocí». Emma asintió. Sus sentimientos eran una mezcla de dolor y comprensión. Ambos estábamos atrapados en circunstancias que escapaban de nuestro control. Creo que ambos intentamos hacer lo que creíamos correcto, aunque no siempre estuviera claro. La mirada de Mark se posó sobre la mesa, sus dedos golpeteando suavemente sobre la madera. «He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis acciones. Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que no te dejé atrás intencionalmente. Estaba desesperado por salvar a Lily y en esa desesperación perdí de vista lo que era importante». El corazón de Emma se encogió ante sus palabras, pero le costaba encontrar la respuesta adecuada. «Entiendo que intentabas proteger a alguien que amas, pero fue difícil para mí reconciliar eso con la forma en que terminaron las cosas entre nosotros». El silencio entre ellos se volvió pesado, lleno de verdades no dichas y dolor persistente. Emma miró por la ventana. La lluvia golpeaba contra el cristal. Era una metáfora de las emociones tumultuosas que sentía, cada gota un recordatorio de la tormenta que habían capeado. «He estado pensando en lo que viene después para nosotros», dijo Mark, rompiendo el silencio. «Quiero enmendar las cosas, pero también necesito entender a dónde vamos desde aquí». Emma se volvió hacia él, sus ojos buscando respuestas en su rostro. «Creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para sanar. Tal vez necesitemos concentrarnos en nosotros mismos antes de poder comprender por completo lo que queremos el uno del otro». La expresión de Mark fue de aceptación reticente. «Tienes razón, necesito encontrar mi propio camino antes de poder intentar arreglar las cosas contigo». Compartieron un momento de silencio, ambos reflexionando sobre el peso de su conversación. Emma pudo sentir el cambio en su relación, una comprensión de que ambos habían crecido y cambiado en formas que ya no eran compatibles. Al separarse, Emma sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. La conversación no había proporcionado todas las respuestas, pero había ofrecido un sentido de cierre y comprensión. Caminó por las calles empapadas por la lluvia, sintiendo un renovado sentido de propósito. Días después, Emma recibió un mensaje inesperado de Mark. Era breve pero sincero. «Espero que estés encontrando la paz que mereces». He estado haciendo mucha introspección y creo que es hora de que ambos sigamos adelante juntos o separados. El corazón de Emma se aceleró ante sus palabras, una mezcla de esperanza y final girando dentro de ella. Sabía que sus caminos se habían separado, pero también comprendía que su viaje juntos había moldeado la persona en la que se habían convertido. Con esta nueva claridad, Emma continuó su viaje, tanto interno como externo. Abrazó su nueva ciudad, su nueva vida y las posibilidades que se abrían ante ella. Las conversaciones con Mark le habían brindado el cierre que necesitaba, permitiéndole avanzar con una sensación de resolución y optimismo. Emma estaba de pie al borde del parque. La suave luz de la mañana se filtraba entre los árboles. La lluvia de principios de semana había dado paso a cielos claros y el aire era fresco y puro. El parque era un recancio de tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad y Emma había venido a menudo últimamente encontrando consuelo en su serena belleza. Respiró hondo, saboreando la paz que se había instalado en su vida. Sus recientes conversaciones con Mark le habían brindado el cierre que necesitaba, permitiéndole avanzar con una sensación de comprensión y resolución. Era hora de que abrazara el nuevo capítulo que había estado construyendo para sí misma. Su teléfono vibró y miró la pantalla. Era un mensaje de su amiga Lily, quien había sido un apoyo constante durante los tiempos turbulentos. El mensaje decía: «Estoy muy orgullosa de ti, Emma. Hablemos pronto». Emma
sonrió, sintiendo gratitud por las amistades que le habían ayudado a superar los momentos difíciles. Escribió una respuesta rápida, aceptando reunirse, y luego guardó su teléfono en el bolsillo mientras caminaba por el parque. Su mente divagó hacia el futuro. Había comenzado un nuevo trabajo en un centro comunitario local, enfocado en ayudar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Era un rol gratificante que le permitía tener un impacto positivo en la vida de quienes la rodeaban. El trabajo era gratificante y le daba un renovado sentido de propósito. Emma se acercó a un pequeño estanque sereno en el parque, cuya superficie reflejaba el cielo azul. Se detuvo para contemplar la vista, sintiendo una profunda satisfacción. La vida no había sido fácil, pero había emergido más fuerte y consciente de sí misma. El dolor del pasado había sido reemplazado por una nueva fuerza y claridad. Sus pensamientos volvieron a Mark y su última conversación. Se habían separado con respeto mutuo y una comprensión compartida del camino recorrido. Sus caminos se habían bifurcado, pero Emma había llegado a verlo como una progresión natural en lugar de una separación dolorosa. Estaba agradecida por las lecciones aprendidas y el crecimiento que había surgido de su tiempo juntos. Su ensoñación fue interrumpida por la visión de una joven pareja caminando de la mano por el sendero. Reían y compartían miradas íntimas. Su conexión era palpable. Emma los observó con una suave sonrisa, sintiendo una sensación de esperanza en el futuro. El amor y la conexión eran posibles después de un desengaño. Se dio la vuelta para abandonar el parque, el corazón ligero y pasos seguros. Mientras se alejaba, miró hacia atrás por última vez, contemplando el sereno paisaje que se había convertido en un símbolo de su crecimiento personal. Unas semanas después, Emma se encontró frente a su nuevo apartamento, un lugar que había elegido por su calidez y carácter. Era un nuevo comienzo, un espacio donde podía construir una nueva vida. Las cajas de la mudanza estaban casi desempacadas y se había tomado el tiempo de arreglar el apartamento para que reflejara su gusto y su estilo personal. Al colocar un jarrón de flores frescas en la mesa del comedor, Emma sintió una sensación de logro. Había trabajado duro para crear un espacio que se sintiera como hogar, un reflejo del nuevo comienzo que había abrazado. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Lily. Emma respondió con un saludo alegre y las dos amigas rápidamente entablaron conversación. Hicieron planes para reunirse y celebrar el nuevo hogar de Emma, emocionadas por ponerse al día y compartir sus últimas nuevas. Al terminar la llamada, Emma miró a su alrededor en su apartamento con una sensación de orgullo. Había recorrido un largo camino desde la incertidumbre y el dolor del pasado. El viaje había sido desafiante, pero la había llevado a este momento de claridad y plenitud. Emma salió al pequeño balcón de su apartamento. El ciudad se extendía ante ella. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el horizonte. Respiró hondo, sintiendo el calor del sol en su frente. En ese momento, Emma sabía que estaba lista para lo que el futuro le deparara. Había enfrentado su pasado, abrazado su presente y estaba preparada para seguir adelante con el corazón abierto. El viaje había sido largo y arduo, pero la había llevado a un lugar de paz y nuevos comienzos. Con un último vistazo al sol poniente, Emma regresó a su apartamento, lista para continuar construyendo su nueva vida. El pasado había quedado atrás y el futuro estaba lleno de posibilidades. Sintió una profunda gratitud por las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida. Al cerrar la puerta tras de ella, dio sus primeros pasos hacia un futuro lleno de esperanza y promesa.